Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. Desde que Argentina aprobó el aborto libre, distintas voces de Latinoamérica y el mundo se han alzado en felicitaciones por una sociedad más justa y más digna. Hoy nos insertamos en este debate para cuestionarnos sobre la visión de la vida y la dignidad que tenemos como sociedad. Yo soy Sofía Berté, estoy con Carmen Villa y esto es Café con Fe. Hola, ¿qué tal amigos de Café con Fe? Como bien lo dijo Sofía, el tema de hoy es el aborto, la dignidad y la vida, de acuerdo con lo que ha pasado en los últimos días en Argentina, la legalización del aborto libre hasta la semana número 14. Para eso hemos traído a dos invitados que nos van a hablar desde dos perspectivas muy diferentes. El primero es el doctor Mauricio Besio, él es académico de medicina de la UC y especializado en ginecología y obstetricia. Doctor Mauricio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, es muy grato estar en Radio María y con ustedes, y con mi amigo Monseñor Fernando Chomalí. Así es, tenemos también el gusto de tener hoy con nosotros a, como lo dijo el doctor Besio, a Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de la Arquidiócesis de Concepción. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Carmen, y yo quisiera aclarar que con el doctor Besio no tenemos perspectivas distintas, tenemos exactamente la misma perspectiva que la estudiamos desde ámbitos distintos, ¿ah? Exacto, muy bien. Una pequeña aclaración que no es menor. Claro, desde diferentes ámbitos, más bien visiones, pero no perspectivas distintas, ni mucho menos opuestas. Entonces, sí, ¿qué tal si empezamos hablando justamente del sentido de la vida para la humanidad actual? Bueno, el hecho de que se esté celebrando tanto y que tantos medios de comunicación estén diciendo que ha sido un triunfo el aborto libre. ¿Cómo concebimos nuestra vida como personas al celebrar que se ha legalizado el aborto en cualquier circunstancia y hasta la semana 14 en el vecino país de Argentina? Doctor Mauricio, ¿quisiera empezar? Bueno, a ver, triunfo es un triunfo para las personas que tienen una ideología distinta, una ideología en la cual la vida humana no vale lo mismo en toda su trayectoria, sino que vale en alguna etapa y es capaz de ser suprimida sin ningún tipo de consideración. Así que para ello podrán celebrarlo, pero no para el resto del mundo. Yo creo que es un paso atrás en todo lo que significa humanidad. Yo creo que todo el avance que se ha hecho en humanidad ha perdido con estos sucesos, desgraciadamente, cosas importantes. La no consideración de persona, de un ser humano que está en un lugar vulnerable y que necesita ser protegido siempre, significa, digamos, que es un retroceso. Así que yo creo que no hay nada que celebrar, al contrario, es una pena y espero que poco a poco el asunto se vaya revirtiendo. Es mi esperanza. Sí, Monseñor Fernando, ¿tiene algo que agregar a este tema? Yo me acuerdo, bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, para mí un gusto estar con el doctor Besio, con quien hicimos muchos proyectos en conjunto, hicimos estudios, trabajamos mucho en defensa de la vida humana. Yo quisiera contar lo siguiente: sucede que cuando el San Juan Pablo II escribe Evangelium Vitae, me invitó la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a presentar la encíclica. Y fue un encuentro muy interesante, estaban todos los alumnos de quinto año de Derecho, el profesor de esa época era José Licea, y yo me dediqué a explicar que el embrión humano debía ser tratado como persona. Ese era el argumento más sólido de la presentación de Evangelium Vitae, y que al ser tratado como persona, porque tenía la dignidad de persona,
tenía que ser custodiado porque el derecho básico que tiene todo ser humano a la vida. Entonces había un alumno que me miraba con cara de sospecha durante toda la disertación y levantó la mano y me dijo, mire, ¿sabe? Usted no me convence que el embrión en su etapa inicial sea una persona. Yo le dije, mira, solamente te quiero decir que tú y yo estamos aquí discutiendo, conversando, haciendo academia, porque tu mamá y mi mamá pensaban como yo. Porque si tu mamá y mi papá y tu mamá hubiesen pensado como tú, no estaríamos. Entonces, lo que yo trato de hacer ver acá, que estamos hablando de uno de nosotros. O sea, lo que se discute es un ser que nosotros fuimos eso. De no haber sido eso, de no haber sido ese ser humano, no estaríamos aquí conversando. Y por lo tanto, al final, se trata de una acción arbitraria, el aborto es arbitrario, que tiene que ver con muchas cosas. La primera es creer que el embrión forma parte del cuerpo de la mujer. Eso es falso. El embrión es un ser que tiene vida propia, que depende de la mujer, como depende, evidentemente, cuando tiene un día, 2 días, 1 año, 5 años. Hay personas de 40 años que siguen dependiendo de la mamá, es decir, nosotros dependemos de otros. Entonces, como es el más vulnerable, evidentemente que por otras razones se abusa de él, terminando con la vida. Por lo tanto, aquí, como decía el doctor Besio, este es un tema ideológico que tiene 2 vertientes. La primera, que la libertad es un valor absoluto, pero esa no, es una libertad que no considera la verdad del embrión humano, y lo único que sé es que vamos a perder a muchos seres humanos, lo cual, sin lugar a duda, que es una lástima. ¿Cómo quienes, los católicos y quienes estamos a favor de la vida, demostramos que no estamos enajenados del mundo al estar en contra del aborto? Porque es algo que quienes están a favor nos reprochan mucho, como estas personas no entienden que hay, no sé, hay un montón de argumentos. ¿Cómo podemos decir que somos personas racionales? Porque también hay muchos de esos argumentos es que somos cristianos. Entonces, ¿qué peso tiene ese argumento? Entonces, ¿qué podemos decir en esa discusión? Bueno, si me permiten, yo creo que, a ver, los que están fuera de la realidad, yo creo que son ellos, ¿eh? Porque este no es un asunto de fe, este es un asunto de razón y de ciencia. La Iglesia Católica, Monseñor me podrá corregir, o lo podrá decir de mejor manera, la Iglesia Católica no está dando argumentos de fe acá, está dando argumentos de razón y de ciencia. La biología ha demostrado que un espermatozoide, a juntarse con un ovocito de la madre, se forma un nuevo ser, que es un nuevo ser independiente y que va poco a poco desplegando su potencialidad a través de su existencia. Todos nosotros somos seres cambiantes. Si nosotros nos comparamos con una foto de nosotros recién nacidos y cómo somos ahora, hemos cambiado mucho y vamos a seguir cambiando mucho más. Pero nadie podrá desconocer que en el fondo somos la misma persona. Somos nosotros los que estamos cambiando, pero somos los mismos. Pablo Neruda decía, nosotros los de antes ya no somos los mismos. O sea, hay algo que se mantiene siempre desde la aparición en la existencia y que se mantiene inalterable, y lo que sucede en nosotros son solamente cambios accidentales porque nosotros vamos desplegando nuestras potencialidades. Y esto sucede no solamente en los seres humanos, sucede con todos los seres vivos, no hay ninguna cosa especial del ser humano. Entonces la ciencia demuestra que hay un sujeto que aparece en la existencia en el momento que se juntan 2 gametos y despliega toda su potencialidad hasta que llega el momento de su muerte. Así que esos son argumentos de la ciencia y también de la razón, porque si nosotros hablamos de persona, el concepto de persona no es un concepto biológico tampoco, es un concepto filosófico. Entonces, también la filosofía ayuda a entender lo que es un sujeto humano en toda su existencia.
y en el caso del ser humano, una persona. Así que son argumentos de razón y biológicos, no son argumentos de la fe. Así que yo diría que nosotros somos lo que estamos en la realidad. Nosotros no hemos inventado una ideología que tampoco se explica bien. ¿Por qué se interrumpe a las 14 y no a las 16 y no a las 5 y no a las... son cosas que son absolutamente arbitrarias porque en el fondo se quiere desconocer una realidad biológica. Así que yo diría que la Iglesia no da argumentos de la fe. La puede enriquecer, por supuesto, pero son argumentos de la biología y de la filosofía. Una cosa interesante a propósito de lo que dice el doctor Besio, sucede que nosotros hicimos un estudio sobre el proyecto Genoma Humano, hicimos estudios sobre clonación en la época cuando trabajaba en la Universidad Católica, y fíjate que es muy interesante que se pudo clonar a la oveja Dolly porque una célula de la ubre era la misma célula que se produjo cuando se juntó el espermio con el óvulo, es decir, nuestro ADN, nuestro genoma nos acompaña durante toda la vida y nos determina mucho en lo biológico. Por lo tanto, postular de que hay un cambio cualitativo, es decir, se pasa de un ser a otro ser distinto, eso es absolutamente falso y de hecho la misma Iglesia plantea que la ciencia en este minuto para nosotros es una aliada, porque no puede haber una contradicción entre lo que dice la fe y la ciencia. Son dos alas con las cuales el espíritu humano se levanta en búsqueda de la verdad, que es una sola. Entonces, aquí, al final, es un tema que tiene que ver con el no reconocer a un hermano y sobre todo débil. Fíjate que hay un libro fascinante que se lo recomiendo a los que nos están viendo, que es la historia de Steve Jobs. Steve Jobs era un genio, era tan genio, a mí me hace mucho sentido que cuando estudiaba ingeniería en segundo año dijo, esta es la lata más espantosa y se mandó a cambiar y se dedicó en su taller, en su garage, a inventar la tecnología que nos ha cambiado la vida. Si no fuera por Steve Jobs no estaríamos aquí en este minuto conversando, un genio. Y él tuvo una historia muy difícil, tuvo una vida muy difícil, y se juntó él es hijo de un embarazo adolescente de dos estudiantes de medicina, de dos estudiantes en una universidad en Estados Unidos. Él era un estudiante sirio y la mamá era una norteamericana. Y a este niñito lo dieron en adopción y lo adoptó justamente la familia Jobs, ¿eh? Y él siempre quiso saber quién era su mamá, porque entendió que su mamá había sufrido mucho con su embarazo adolescente. Y la verdad que hay embarazos que son muy complejos, muy difíciles, sin lugar a dudas, y eso el doctor Besio lo conoce como obstetra, ginecólogo. Problemas de salud de la madre, del hijo, a veces son embarazos, situaciones que nadie querría pasar, pero él fue a encontrarse con su mamá, siendo un adulto ya y además famoso, y le dijo algo increíble, le dijo, madre, yo quiero agradecerte una cosa, que tú, habiéndome tenido en tu seno con tantas dificultades siendo un embarazo adolescente, no me abortaste, yo te agradezco eso. Y en el fondo, aquí, para mí, por lo menos el tema del aborto no es un tema ni de ciencia ni de fe, es un tema de sentido común. ¿Quién tiene derecho a decidir qué vida merece ser vivida? Yo creo que quien vota a favor del aborto en el fondo es una arrogancia, porque se está atribuyendo un derecho que no tiene. Y yo pienso, ¿cuántos Steve Jobs, cuántos Gauguin, cuántos Beethoven, cuántos Chopin, cuántas personas habremos perdido porque no tuvimos la capacidad de acoger? ¿Cuántos Para mí, Juan Pablo II? Es el gran tema. Claro. Mira, ese es el gran tema para mí. Sí, efectivamente. Monseñor Fernando, bueno, hablando de Estados Unidos, donde el aborto es legal en todos los estados hace casi 50 años, donde se marcha por la vida cada año y donde hay tantas mujeres que han sufrido el drama del aborto, ya hay una pastoral desarrollada para las mujeres que han abortado. Es tan fuerte y hace parte tan de la cultura que el hecho de abortar es
siempre una posibilidad que considera no solamente un adolescente, a veces una mujer casada que simplemente dice yo no quería quedar en embarazo en ese momento. ¿Cómo acompañar en esa pastoral? Que es una pastoral que yo creo que nos va a tocar asumir, si es que no la estamos asumiendo ya en no muy poco tiempo, porque cada vez aquí también se va como penetrando en la cultura esa idea de que la mujer es dueña de su cuerpo y esa idea de que puede hacer lo que quiera, pero también las consecuencias que eso va trayendo para la mujer. ¿Cómo acompañar a esas mujeres que han abortado, que quizás a veces han estado presionadas, y que a veces no han tomado una decisión libre? Aquí se habla mucho de la libertad de la mujer, pero a veces esas mujeres son las más esclavas porque han estado presionadas por su pareja, por sus padres, por sus jefes. Entonces, ¿cómo hacer para poder acompañar a estas mujeres que sufren este drama y que en un momento como que tienen un quiebre y quizás quieren regresar a la fe y quieren regresar a lo que aprendieron de chicas? Bueno, mira, hay unos estudios muy interesantes en Bélgica respecto del perfil de la mujer que recurre a un aborto, y en general son mujeres jóvenes, solas, abandonadas, con serios problemas familiares, serios problemas económicos. Es decir, un embarazo que surge del amor, un embarazo que surge en un contexto de paz, es siempre bienvenido. Y lamentablemente, como decías muy bien tú, muchas mujeres se sienten tremendamente presionadas para llegar a un aborto, y es un dolor que la acompaña toda la vida, toda la vida. Y creo que tenemos que trabajar en ese frente y sobre todo promover el amor conyugal. Lamentablemente, la banalización de todo lo que tenga que ver con la sexualidad también ha llevado a este tipo de prácticas que son muy lamentables y que generan un dolor para toda la vida. Yo quisiera hacer esa misma pregunta un poco desde el tema médico. Mujeres que quizás, por ejemplo, después quieren tener hijos y no pueden porque se practicaron 1 o 2 abortos de jovencitas, que también es un drama muy difícil, doctor Mauricio, si tiene algo que agregar. Sí, yo me gustaría más reforzar lo que dijo recién Monseñor, porque yo he visto en mi vida profesional, y hay estudios, como lo mencionó él, que la mujer que aborta habitualmente es una mujer que está sola y abandonada, porque no es una conducta natural. Entonces es muy importante, quiero reforzar lo que dice Fernando Chemalí, en el sentido de que una buena familia, reforzar la familia, una buena educación de la sexualidad responsable, una buena red de apoyo, son elementos que llevan siempre, digamos, a disminuir la posibilidad o anular totalmente la posibilidad de un aborto. Es cierto que hay consecuencias físicas, una serie de complicaciones que puede tener el aborto, pero me parece que ese no es el punto más importante, ¿eh? El punto más importante es que nosotros debemos luchar que nuestra sociedad tenga familias bien constituidas y personas que no estén abandonadas y que tengan una red de apoyo suficiente. Ese me parece que es el punto más importante que recalcar. Me parece bien eso, pero como ya hay mujeres que están solas y que tienen una necesidad muy grande de la sociedad, ¿cómo acompañamos como iglesia a esas mujeres, a las que se ven en la desesperación y la desesperanza de abortar? ¿Cómo acompañamos? Bueno, yo puedo hablar por concepción. Porque claro, Sí. decir que hay que darle más valor a la familia, y en eso estamos obviamente de acuerdo, pero si ya estamos en ese caso, ¿qué podemos hacer como iglesia? Bueno, yo puedo hablar por Concepción, que es lo que más conozco. De hecho, llevo ya casi 10 años en Concepción, y puedo decir que tenemos una pastoral Familia y Vida, donde intentamos promover ese encuentro entre la mujer que está embarazada con dificultades y nosotros, para poder ayudarla, para poder apoyarla y hacerle ver que la vida que tiene en su seno es un gran don que hay que cuidar. Y también tenemos una pastoral que acoge a aquellas mujeres que, presionadas por distintas razones, han llegado a un aborto,
y evidentemente que tienen el derecho y de recibir compañía, perdón, misericordia, etcétera, porque en general entienden muy bien lo terrible que es lo que ellas han provocado. Yo creo que ellas mismas lo entienden y sufren toda la vida. A propósito de lo que decía Carmen y Sofi, quisiera plantear que el nombre de aborto ya no se usa prácticamente, se usa interrupción voluntaria del embarazo, que es prácticamente una actitud voluntariosa que tiene que ver con la libertad de las personas y se pasa como una materia más en biología. Por ejemplo, en Francia es una materia más de biología. Entonces, se hablan de tasas de aborto, ¿ah? De tasas de aborto, qué sé yo. Entonces, está pasando un fenómeno bien complejo que los niños, cuando crecen, le dicen, oye, mamá, ¿tú abortaste? ¿Pero y por qué? Bueno, porque como la tasa de aborto es 40%, 50% de mujeres fértiles, quizás tú habrás tenido una interrupción voluntaria del embarazo. Estas cosas es importante llevarlas a primera persona. Aquí no estamos hablando de cosas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de hijos que no vieron la luz, de hermanos que no compartieron. Y lo más interesante de todo, y lo más dramático, que el aborto se da también en situaciones en países desarrollados, porque siempre está este argumento tan absurdo, ¿y qué pasa con una mujer pobre que tiene 9 hijos, que su marido es un abusador, alcohólico? Es el típico ejemplo que dan, cómo ustedes son tan duros que no permiten el aborto, esa es la típica. Entonces, si esa fuera la lógica, uno esperaría que los países con 40, 45 mil dólares per cápita, qué sé yo, tuviesen muchos hijos, y no lo tienen. En definitiva, hay una actitud de mucha individualismo, ¿ah? de pensar, digamos, en uno mismo, porque tener un hijo significa evidentemente un sacrificio. Mi mamá, nosotros somos 5 hermanos y evidentemente que mi mamá se sacrificó mucho más que si hubiese tenido uno. El doctor Besio tiene 5 hijos, como nos contaba, evidentemente que implicó más trabajo, más sacrificio, más dolores de cabeza que tener uno, pero bien vale la pena. Yo creo que acá tenemos que volver al centro. El centro es que hay una persona adulta que elige por otro. Y eso me parece que va contra la razón, va contra el sentido común y evidentemente que va contra la fe, porque todos hemos sido creados por Dios. Frente a eso, Monseñor Fernando, yo quiero agregar el tema que usted toca de los niños cuando se enteran de que alguno de sus hermanitos fue abortado, o niños, adolescentes o adultos, incluso es un drama. Y a veces incluso se hacen la pregunta, ¿y por qué yo no? ¿Por qué mi hermanito o mis hermanitos sí y yo no? O sea, como que las consecuencias a largo plazo de legalizar una de estas leyes que ya lo viven muchos países donde hace tiempo es ley y el aborto libre, son dramas humanos que no se dimensionan y que a veces cuando se promueve el aborto no se mencionan. Y ya que usted habla del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es como se le quiere llamar, le quería preguntar también por el papel de los eufemismos que a veces se utilizan a la hora de promover este tipo de prácticas, porque no es una interrupción, es un término, no se interrumpe. Algo que se interrumpe es algo que se va a continuar, y en este caso no es así. Y lo mismo cuando se habla de que la mujer es dueña de su cuerpo, como si el hijo que lleva adentro fuera parte de su cuerpo y no una vida independiente, como explicaba el doctor Mauricio. ¿Qué tanto estos eufemismos contribuyen a esta cultura en la que a veces se quiere llamar bien a lo que está mal y mal a lo que está bien? Bueno, el doctor Besio, que es filósofo también, puede hablar más del lenguaje. No, yo creo que aquí, yo insisto, porque aquí uno perdió la inocencia hace mucho tiempo. Hay una cosa orquestada que es una ideología que se mete habitualmente. Fíjense que aquí en Chile se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Pero curiosamente, toda la gente, a mí me tocó participar mucho en todas las discusiones que hubo, toda la gente que era partidaria de la ley era partidaria del aborto libre. O sea,
aquí no se trataba de buscar casos específicos muy dramáticos en los cuales por una excepción por circunstancias gravísimas se podía hacer un aborto. Se trataba de que era más fácil introducirlo así para después llegar al aborto libre. Lo que sucedió en Argentina. En Argentina ya existía la ley de las 3 causales y ahora se llega a la ley de un aborto libre. Entonces, lo que está detrás de eso no es buscar solucionar problemas muy puntuales que sufre la mujer en la familia. Se trata de crear y hacer que la mujer pueda tener derecho a hacer lo que ella estime conveniente con su cuerpo, que pueda hacer lo que quiera con su actividad sexual, pero alguien tiene que solucionarle un problema cuando tiene un embarazo no deseado. Entonces, ese es el tema y que está detrás de todo esto. Y para ello cambian nombre, hacen una serie de cosas para de alguna manera introducir este concepto. Así que yo creo que este asunto aquí en Chile, yo desgraciadamente creo que próximamente se va a intentar nuevamente una ley de aborto libre. Eso yo creo que viene, porque este asunto ha sido así en todos los países. Es como los estudios, me parece que 2 programas atrás hablamos de la eutanasia y estuvo Paulina Taboada de invitada, y ella nos decía que, por ejemplo, en Bélgica se dio eso, que partía la eutanasia en algunos casos y ya finalmente, que no me acuerdo cuál era el nombre, la Carmen lo tiene claro. Que la pendiente resbaladiza. Eso, pendiente resbaladiza. Que parte con una cosa y ya termina como con la libertad absoluta. Y siguiendo con la línea de los eufemismos, yo quería hablar del aborto terapéutico, en el sentido de que es una terapia para quién, y a propósito de eso, hablar de la inviabilidad del embarazo, y también hablar, bueno, es que sí se puede hablar de muchas cosas, pero también que conversemos sobre la sociedad, que vivimos en una sociedad anestesiada, es decir, que no queremos sentir dolor. Entonces, en este embarazo que es inviable, es decir, que hay un feto o hay una guagua que está viva solo gracias a la madre y que cuando nazca va a vivir un par de minutos y va a morirse. Entonces hay muchas personas dicen como, no quiero cargar con esto todo este tiempo, no me quiero encariñar con una guagua, no tengo idea, que me salgan estrías gratis, que engordar porque sí, si al final no va a servir de nada porque el feto que está en mi cuerpo no va a ser mi hijo. ¿Qué podemos hablar de ese eufemismo, como el aborto terapéutico? ¿Para quién es esa terapia? ¿Y es realmente una terapia, es realmente bueno o beneficioso psicológicamente evitarle todo este proceso a una mujer o a una familia? Sofía, lo que pasa es que cuando tú dijiste que una mujer puede decir, ¿para qué voy a seguir con este embarazo y voy a tener un hijo que no va a ser un hijo? Ella ya tiene un hijo. El problema es que ella ya tiene un hijo. Cuando yo converso con las pacientes que me consultan y me dicen, doctor, tengo 38 años, ¿podré yo ser mamá? ¿Por qué no? ¿Pero qué riesgos tengo? ¿Riesgo para quién? Digo. No, que pueda nacer niño con problemas. Mira, le digo yo, cuando uno toma la decisión de ser papá o de ser mamá, toma esa decisión. Pero no puede decir yo voy a ser papá o ser mamá siempre que mi hijo sea sano, inteligente, no tenga ningún problema en la vida. Ser papá o ser mamá es una tarea para toda la vida. Y uno lo que tiene que tomar la decisión de estar dispuesto a eso o no. No puede decir yo voy a ser con condiciones. Entonces, cuando una mujer se embaraza, tiene que estar dispuesta, y el padre también, ambos, a afrontar todo lo que pueda venir. Porque nada impide
que una guaguita nazca perfectamente de salud y tenga un accidente después o una enfermedad después. Y para eso son el papá y la mamá. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis pacientes. Usted tiene que estar dispuesta a lo que venga, es a todo evento. Así que eso te podría decir respecto a los embarazos, una malformación letal. Ahora, eso no quiere decir que esas familias no sufren. No quiere decir porque todos esperamos tener hijos sanos. Pero ahí está, digamos, el entendimiento de eso y el apoyo que puedan tener. Nosotros hemos tenido una bonita experiencia en la Universidad Católica, pues, el Monseñor Chomanil conoce perfectamente un programa que se llama Acompañare, que lo lidera el doctor Jorge Neira, y acompaña a pacientes con malformaciones letales y ha tenido una bonita experiencia. Y se sienten felices y tienen un nacimiento, aunque mueran a las pocas horas. Y pueden estar y terminan con una sensación de que fueron padres y hicieron todo lo posible por sus hijos. Entonces, yo creo que eso es lo que... No podemos tener la mentalidad que todo es hedonista de que esta vida es solamente para tener placer. Esta vida, la vida no se entiende sin dolor. El dolor es parte de la vida y todos tenemos dolor, ojalá lo menos posible, pero el dolor de alguna manera es parte de la vida, hay que entenderlo de esa manera. Eso no significa, claro, que hay que apoyar a la gente que está sufriendo, pero es parte de la vida. Ahora, lo otro también importante, que es muy distinto decir murió mi hijo en virtud de una causa de enfermedad, cosa que nos puede pasar a todos, a decir terminé con mi hijo. Es muy distinto. Es muy distinto que un hijo a una mamá se le muera en los brazos, que es una cosa muy dolorosa, a que la mamá se haga parte de la eliminación de él, además por razones tan superficiales como son las que nombrabas tú, ¿no? La estría, el sobrepeso, etcétera. Yo creo que hay que volver a reconocer el valor de la vida humana como es, porque al final es una sociedad eugenésica que solamente quiere a los sanos y va a mandar bien hasta que llegue alguien con más capacidad nuestra, que es lo que estamos viendo también con la ley de eutanasia, que al final es eso, ¿no? Esta persona ya no sirve, esta persona es un estorbo, el Papa Francisco habla de los descartados. Entonces aquí hay un problema cultural, si nos vamos a querer todos como somos o vamos a empezar a hacer selección dependiendo de las capacidades que tienen que ver con las capacidades productivas en definitiva. Y creo que esa sociedad no es humana, podrá ser una sociedad técnicamente perfecta, pero muy inhumana. Y nosotros apostamos a una fraternidad humana. Y ese es justamente el valor que tiene. Si ustedes ven las estadísticas de cuántos niños con síndrome de Down nacen en Europa, se van a dar cuenta que casi ninguno. No hay. Para que una mujer pueda seguir adelante con un embarazo, con un niño con síndrome de Down, tiene que vencer muchas cosas, porque toda la sociedad los hace, digamos, a que aborten y que eliminen ese niño. Aquí en Chile, por suerte, gracias a Dios, todavía nacen niños con síndrome de Down y son la alegría del hogar. No estoy diciendo que la mamá y los papás no sufren inicialmente, pero siempre después es una alegría. Y en Europa son descartados totalmente. De hecho, nosotros en Concepción tenemos varios proyectos sociales, tenemos 3 proyectos sociales importantes, donde tenemos 20 jóvenes trabajando con nosotros, más otros tantos, y la verdad que los papás no los cambiarían ni por nada del mundo, aunque les paguen todo el oro del mundo, no cambiarían a sus hijos. Nosotros estamos felices con esa obra social que ha sido ampliamente reconocida y hacen un aporte a la sociedad, forman parte de la sociedad, son capaces de amar y de ser amados, y evidentemente eso es lo que vale, Sí, es verdad. Sí, doctor Mauricio. Sino que yo quería referirme también porque Sofía habló del aborto terapéutico. Y ahí me voy a meter porque es un tema... A ver, la medicina es una actividad que lo que busca es la salud de sus pacientes. Y la obstetricia es una especialidad médica en que busca que tanto la madre como su hijo en útero tengan un desenlace lo mejor posible, lo más sano. Por lo tanto,
el médico obstetra cuando está frente a una mujer embarazada, tiene que tener claro que tiene ante sí dos pacientes, su madre y el hijo. Y su obligación es que ambos terminen bien este proceso. Y a eso se dedica, es todo su afán. Por lo tanto, si en algún momento tiene que hacer algunas acciones terapéuticas para la madre o para el hijo, las tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y eso quiero aclararlo porque eso se habló mucho en la discusión del tema del aborto. De repente puede pasar que una mujer tenga una patología, una enfermedad muy grave, y que el médico, a pesar de todos los esfuerzos que hace, se da cuenta que ese embarazo, si sigue, va a provocar la muerte de esa madre. Bueno, si provoca la muerte, si la madre se muere, el niño también se muere dentro del útero, no es capaz de sobrevivir. Por lo tanto, muchas veces, o ojalá no tantas veces, nosotros tenemos que interrumpir embarazos porque nos llegamos al convencimiento después de hacer todos los esfuerzos de que si continúa ese embarazo, se van a morir a ambos, y la única posibilidad que tienen de sobrevivir a ambos es sacando ese niño del útero materno y dándole las mejores posibilidades afuera. Muchas veces lo tenemos que hacer, pero nuestra intención no es una intención abortiva. Nosotros no queremos que en esos casos se muera ese niño. Si sobrevive, todos vamos a estar felices. A veces se mueren porque no somos capaces de solucionar eso. Así que eso es nuestra obligación como médicos. Por lo tanto, cuando se hablaba de la primera figura de la ley que se aprobó aquí en Chile, cuando está en riesgo vital de la madre, eso nunca, nosotros siempre dijimos, eso no es un aborto, esa es una acción médica absolutamente lícita. Ahora, siempre que no se tergiverse eso, de verdad, cuando está en riesgo vital de la madre, esa acción es absolutamente lícita porque lo que uno busca es salvar a ambos. A veces no podemos, pero esa es nuestra intención y lo que tenemos que hacer. Claro, el tema es cuando ese riesgo vital se transforma en que si la madre está ansiosa, si la madre está angustiada, se le llama también un riesgo vital de su salud mental. Obvio que la salud mental de una mujer se va a ver afectada, no necesariamente de manera negativa, pero sí alterada cuando lleva un hijo en su vientre y cuando su condición cambia y pasa de ser una mujer, digamos, con una mujer cualquiera a tener un hijo y a ser una madre. Eso cambia totalmente la vida de cualquier mujer. Entonces ahí es cuando la línea es muy delgada y se empieza a caer en eufemismo. Claro, exactamente, por eso siempre yo he enseñado, mire, si un médico está enfrente a una mujer embarazada con una patología grave y tan grave, uno tiene que responderse la siguiente pregunta: ¿estoy haciendo mis mejores esfuerzos para que ambos sobrevivan? Si yo respondo que sí estoy haciendo los mejores esfuerzos, y aunque tenga que interrumpir ese embarazo, esa es una acción lícita y no es abortiva. Muy bien, muchas gracias. Sí. Monseñor Fernando, hay otro tema difícil y es el tema de cuando el embarazo es fruto de una violación, de un abuso, que es pues, algo por lo que abogan muchísimas personas y sabemos que la situación de estas mujeres es muy doloroso. ¿Qué podemos decir en este caso tan difícil a veces y que pone a la gente muchas veces en un dilema complicado? Es un drama, evidentemente que es un drama. El abuso sexual es un drama, un embarazo en esas condiciones es un drama, sin lugar a duda. Eso no hay que minimizarlo en lo más mínimo, pero un acto de violencia como es la violación no se puede responder con otro acto de violencia que es terminar con la vida de un inocente. Ahora, normalmente sucede que las personas que sufren ese drama se encuentran muy solas, y una mujer bien acompañada psicológicamente, espiritualmente, familiarmente, evidentemente que va a sacar adelante su embarazo, y muchas veces estos abortos son fruto de la desesperación, de los grupos que lo promueven, pero él es el inocente, y pienso que eso tenemos que dejarlo muy claro. Es un ser humano inocente que hay que darle todas las posibilidades para que viva y ayudarlo, porque sin lugar a duda que le va a tocar una vida muy difícil. Pero ahí es donde se mide el talante de la sociedad. Si el talante de una sociedad no se mide en el ingreso per cápita, se mide en la capacidad que tenemos los seres humanos de hacernos cargo de los problemas difíciles, de las situaciones complejas. Ahí se mide el talante de la sociedad y nosotros apostamos por una fraternidad universal
donde defendamos a ultranza, sobre todo a los más desvalidos, porque de todos los que hemos hablado aquí, de los niños que nacen con problemas, de los niños que nacen con algún tipo de discapacidad, de los niños que son fruto de una violación, son los más frágiles. Y la sociedad responde con violencia y nosotros respondemos con solidaridad, con amor y con respeto. Ahí está la diferencia al final. Sí, me gustaría también saber la opinión del doctor Mauricio Besio, que tienen un proyecto de acompañamiento a mujeres que han sido abusadas, que de hecho hicimos un artículo para la revista Diálogos hace un par de años. Sí. Así que, por favor. Este proyecto nació en iniciativa del rector de la Universidad Católica, porque él quería decir, bueno, ¿qué estamos haciendo como universidad para apoyar a las mujeres en situaciones difíciles? Y ya teníamos el proyecto Acompañar, que les mencioné yo, pero teníamos que dar una cierta respuesta a la realidad, triste realidad del abuso sexual, no solamente a mujeres adultas, sino que también, que es el drama más grande, a niños, niñas y adolescentes, que es un mundo que uno no quisiera meterse nunca, pero es un mundo que está ahí y hay que meterse. Es por eso que nosotros quisimos dar respuesta para hacer una atención integral, porque en este momento una mujer que es víctima de una agresión sexual rápidamente es enviada al servicio médico legal, donde en ese servicio hacen lo que pueden, y lo que pueden ellos es solamente hacer un peritaje, porque ellos son funcionarios del Ministerio de Justicia, pero no son capaces de dar una atención integral, una atención que vaya a los aspectos médicos, los aspectos psicológicos y los aspectos espirituales también. Por eso que nosotros estamos trabajando en este proyecto, que esperamos que parta este año, para dar una atención integral, cosa que una víctima de una agresión sexual sea atendida no solamente por la parte médica, sino que también un acompañamiento psicológico y también espiritual. Entonces, tenemos convenio también con algunas organizaciones de seguimiento, acompañamiento, y esta es nuestra intención para que la Universidad Católica sea capaz de dar una respuesta a este drama que existe y que no podemos hacerlo leso. Bueno, muchas gracias, Monseñor Fernando y doctor Besio, por este programa fuerte. Veníamos de un programa de películas de Pixar, pero bueno, así en la sociedad va como cambiando y tenemos cosas fuertes. Ojalá que quienes nos hayan escuchado y visto puedan dejarnos sus comentarios también. Y como todos los programas, terminamos con cuál es su café ideal, en el que cada invitado nos cuenta cómo les gusta tomar su café, si es con leche, espresso, con chocolate, o si no les gusta el café, también pueden decir qué les gusta tomar y con qué les gusta acompañarlo, si es con una película, con un libro, con música, etcétera. Así que, Monseñor, si quiere partir. No, yo lo único que quiero decir que el mejor café del mundo está en la cafetería 440 en Concepción, Cochrane 440, atendido por jóvenes con síndrome de Down. No hay mejor café que ese, no existe, así que están todos invitados y ahí también hay torta, lo que quieran, todo hecho con mucho amor. Así que ese para mí es el mejor café, lejos. Ya iremos a tomarnos un café, 4. Pero encantado. Yo quiero agradecer a Sofía y a Carmen por esta invitación, y además que fue muy grato para mí reencontrarme con Monseñor Chumalí, a quien aprecio mucho y que espero volver a trabajar juntos en algún momento, si que nos alcanza la vida. Y mi café, yo desgraciadamente por razones médicas no tomo café, así que tomo té, pero el té me gusta tomarlo acompañado con alguien y conversando. Así que le agradezco mucho la invitación. Perdón, doctor. Gracias. Un gusto. Y tenemos una recomendación de película para este tema. Se llama... Sí, yo tengo una. Unplanned. No sé si que es como inesperado, no planeado. Es la vida de Abby Johnson, una mujer que abortó 2 veces, que también fue gerente de una de las filiales de una clínica abortista muy importante y reconocida en Estados Unidos, y que cambió totalmente de vida al ver una ecografía en la que se estaba haciendo un aborto y al ver cómo el niño quería defenderse y huir
de ese aparato que finalmente acabó con su vida. Monseñor, ¿usted tenía otra película para recomendarnos? Yo recomiendo ver Yo, Daniel Blake, una película extraordinaria, está en Netflix. Realmente vale la pena de ver cómo se junta las distancias que hay entre los seres humanos y la solidaridad que puede existir entre las personas que lo único que tienen por ofrecer es su propia vida. Yo recomiendo Yo, Daniel Blake, una película extraordinaria. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, les deseamos que tengan un buen 2021. Gracias por habernos acompañado. Ojalá. Y que estén muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Un gusto haberlos visto. Doctor Besio, Carmen. Adiós, Fernando, un abrazo. Gracias. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.